pastor César Álvarez desde la ciudad de Monterrey. Quiero pasar un aplauso fuerte y lo recibimos con gusto en esta su casa. Dios te bendiga. Gracias, gloria a Dios. Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos. Nos damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Siempre es un placer, un privilegio compartir la palabra de Dios. Los saludo con aprecio a los que están aquí de manera presencial y también a los que están allá en casa de manera virtual. Les aventamos o les damos un afectuoso saludo. Y hoy me siento bendecido y privilegiado porque Dios me permite estar aquí, hermanos. Somos de allá de Monterrey, Nuevo León. Gracias a la vida del pastor Pablo, que nos ha tenido la confianza y hemos hecho una amistad, y es una amistad que se ha ido enlazando. Podría decirle algunos más comentarios, seguir platicando, pero sé que usted ha hecho un esfuerzo por venir a la casa de Dios. Sé que ha venido por una palabra de parte de Dios. Así es que a los que están aquí les voy a pedir que se pongan de pie. Y a los que están allá en casa, que abran su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo del 46 al 52. Quiero que estemos analizando ahí una palabra en la cual voy a estar basando mi predicación en esta tarde, noche ya. Y voy a leer simplemente, voy a basar toda la predicación en Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Más sin embargo, nada más quiero tomar los primeros dos versículos para que me den la pauta para abrir la predicación. Ya tiene Marcos aquí capítulo 10, versículo 46 en adelante. Allá en casa espero que ya los tengan. Y fíjese, ahora también la cuestión de las tecnologías y el COVID también vino a modificar. Antes decíamos nosotros como predicadores: regáleme una sonrisa cuando tenga el texto, o dé un gloria a Dios, un amén. Ahora decimos: deme un like, porque no nos vemos las caras todavía. Entonces deme un like si ya tiene la cita. Marcos capítulo 10, versículo 46 y 47 lo leo, y allá en casa también dele like si ya tiene la cita. Dice: en el nombre de Jesús, yo le leo y usted me sigue con su vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Quiere cerrar sus ojos a los que están aquí y a los que están allá en casa también? Les invito a hacer una oración y a ponernos en las manos de Dios, y que sea su Espíritu Santo que nos hable, que traiga esa palabra que necesitamos a nuestra vida. Bendito Dios que estás en la gloria, te damos gracias por tu amor, gracias por la vida, gracias por la salud que nos concedes hasta este momento, y por la oportunidad y el privilegio de poder estar aquí en esta tu casa. Señor, hoy nos disponemos y queremos disponer este tiempo, y queremos pedirte en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, venga como ese bálsamo que necesitamos. Si vas a alentar, si vas a exhortar, si vas a animar, si vas a dar ánimo, fe o esperanza, que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo lo que mis hermanos necesitan en esta hora. Y en el nombre de Jesús, Señor, oro para que los que estamos aquí de manera presencial puedan sentir ese toque de tu Espíritu Santo, y que los que están en casa, Señor, también puedan sentir esa presencia tuya que los abraza y que los llena, Señor, para poder continuar hacia adelante. En el nombre de Jesús bendecimos la palabra y a ti damos las gracias, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede ocupar su lugar aquí, y ahí en casita pues ocupe su lugar, lo que más le guste, en donde usted está, póngase cómodo y vamos a disfrutar de la palabra de Dios. Sabe que estaba leyendo el evangelio, o estaba leyendo los evangelios, y me llama la atención la manera en que Mateo, Marcos y Lucas presentan la narrativa de Bartimeo. Hay algo bien característico en los evangelios. Cada uno, cuando narra una historia, lo narra desde su perspectiva, y lo narra también teniendo un público en mente. Mateo, hay algo que Mateo dice que eran dos ciegos. Marcos y Lucas simplemente dice que eran uno. Y aunque los tres tienen distintas observaciones y parece que están discrepando en cuanto a la narrativa, hay una situación peculiar
y muy característica en los tres evangelios, que coinciden que los necesitados, en este caso, tanto Bartimeo como menciona Marcos y Lucas, que es un ciego, y Mateo dice que eran dos. La característica, y parece que embonan tan perfectamente, es que resaltan y le dan énfasis a la persona de Jesucristo, de tal manera que lo llaman Hijo de Dios, Hijo de David. Y eso es tan peculiar y eso es tan agradable, el ver cómo embonan las escrituras y cómo nos llevan a resaltar la persona de Jesucristo. Pero ¿qué más veo yo, hermanos, en esta historia que tal vez ya la conocemos muchos, las hemos escuchado los que tenemos tiempo desde la niñez? Pero hoy la palabra de Dios nos desafía, nos reta y nos lleva, aunque no hay niveles, lo voy a poner así, nos lleva a otro nivel, nos lleva a otra esfera, pero lo hace desde la perspectiva en que nosotros seamos desafiados, de tal manera que hoy la palabra nos confronta y tiene que tener esa confrontación con nosotros para que podamos hacer esos ajustes, para que podamos entonces activar la fe que ha sido depositada en nosotros. Este es un milagro, hermanos, dramático y espectacular. Los versículos que leíamos nos dan la pauta para empezar nosotros a visualizar las condiciones y la necesidad que sentía Bartimeo. Y yo le he puesto a este tema: con la fe activa se puede alcanzar la victoria. Hermano, ¿por qué con la fe activa? Porque decimos que tenemos fe, pero a la hora que viene la situación adversa, a la hora que viene la problemática, a la hora que viene la dificultad, como que empieza la fe a batallar, como que empezamos a ser incrédulos y no nos deja. Ese miedo nos paraliza y no nos deja ir más allá para que nosotros podamos recibir la recompensa que Dios tiene para nuestras vidas. Pero cuando yo veo a Bartimeo, yo me lleno de fe, y Bartimeo me enseña a ver lo que nosotros no vemos. Entonces es algo interesante. Dice el versículo 46 que vinieron de Jericó, y al salir de Jericó y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Sabe que dice que había mucha gente? Quiero rápidamente decir por qué había mucha gente. Este evento fue previo a la semana de la Pascua. Normalmente en la Pascua había mucha gente por lo que representaba la fiesta judía, o lo que representaba esta fiesta para los judíos. De tal manera que donde quiera que estaban los judíos dispersados, llegaban a Jerusalén. Por donde pasa Jesús era tan transitado este camino, que ahora que había previo a la semana de Pascua, eso implicaba más gente. Entonces podemos entender entonces la perspectiva de Marcos, que dice que había una gran multitud de gente. Como iban a celebrar la Pascua, estaban subiendo a Jerusalén, el corazón de ellos estaba sensible. Por eso sacaban a todos los necesitados, a todos los mendigos, los ponían al borde del camino, y como la gente estaba sensible, entonces les daban una moneda. Por eso dice la escritura, la última parte, que estaba sentado junto al camino mendigando. Pero ¿qué nos enseña Bartimeo, o hacia dónde nos lleva en cuanto a una fe activa? ¿Sabe lo primero que yo veo, hermanos, y hacia dónde nos lleva el desafío? Es a ver la manera en que Bartimeo no se conformó con su situación. Y esto es lo que desafía. Y para allá voy apuntando a que las condiciones en las cuales estamos viviendo nosotros ahorita, sea cual sea la condición, sea adversa, sea económica, sea de enfermedad, sea una vicisitud que a veces no podemos con ella, hoy la palabra nos desafía a que no nos conformemos a la condición en la cual nos estamos. Y prueba de ello, Bartimeo, hermanos, tenía muchas razones para acostumbrarse a su condición de mendigo. Hay dos razones claras que menciona la Biblia, que están implícitas, y veo dos de ellas cuando la Biblia nos enseña y nos dice que la condición de Bartimeo, y eran condiciones suficientes como para poder conformarse y quedarse en esa situación de stand-by y decir: no puedo hacer nada. ¿Cuáles eran esas dos condiciones?
era que Bartimeo era ciego y pobre. Hoy, la condición de Bartimeo, al decir que nosotros, o al ver que era ciego, hermanos, era una enfermedad irremediable. Ahora, si nosotros nos situamos en el contexto de Bartimeo, con su enfermedad, con su ceguera, la ciencia en ese tiempo estaba más limitada. No había la ciencia que nosotros tenemos, no estaban los avances. Tal vez no había oftalmólogos, tal vez no existían los lentes, no tenían los medios, no tenían los recursos, no había manera de descubrir si a un infante le estaba pasando algo, si le estaba sucediendo algo con su vista. Entonces, el primer limitante que yo veo en Bartimeo es su ceguera. Es una situación que él pudiera haber dicho, pues bueno, ya no tengo remedio, me quedo así como estoy. Aunado a eso, a lo que ya platicamos del contexto en el cual se estaba moviendo Bartimeo, y luego, por si fuera poco, le adherimos la pobreza en la cual se encontraba Bartimeo. Entonces, la ceguera y la pobreza son dos motivos suficientes como para que Bartimeo hubiera dicho, me quedo aquí y listo, ya no hay quien me mueva. Pero durante la narrativa de los evangelios, específicamente de Marcos, nosotros encontramos que a pesar de que todo estaba en contra de Bartimeo, esto es lo que me gusta, Bartimeo no se conformó a su situación. Bartimeo no se etiquetó, Bartimeo no se laceró, Bartimeo no se, como decimos coloquialmente nosotros, no se pobreteó Bartimeo. ¿En qué sentido? En el sentido que empezó a desarrollar su fe. ¿Sabe que a veces nosotros solos nos etiquetamos y decimos, no vamos a poder, estoy enfermo de esto, tengo aquello, tengo situaciones difíciles y nadie me puede ayudar? Pero no permitimos que Dios nos ayude, porque a veces caemos en ese conformismo. Pero hoy la palabra, y a través de Bartimeo, nos desafía a que no nos conformemos a la situación en la cual estamos viviendo, sino que generemos una expectativa de fe, y cada que vengamos a la iglesia, y cada que estemos leyendo la Biblia, o cada que estemos en un programa espiritual, la fe se pueda activar y podamos entonces ver las maravillas de Dios obrando en nuestras vidas. Pastor, es que usted no sabe lo que me pasa. Pastor, es que usted no sabe, pastor, lo que estoy pasando. ¿Sabe que cada uno tiene necesidad y ninguna es más fuerte que la otra, sino que cada uno, hermano, está luchando y está batallando con situaciones adversas? Lo que no hemos entendido como cristianos es que vamos a pasar por tribulación, es que vamos a pasar por prueba, es que vamos a pasar por lucha. Pero se ha desvirtuado tanto la palabra de Dios que a veces nos ponemos en una posición de exigencia y de reclamarle a Dios por qué no nos otorga lo que le estamos pidiendo. Pero eso no es fe. La fe se activa en medio de las circunstancias, la fe se activa en medio de la problemática. Y a veces nosotros decimos, Señor, quisiera tener fe, auméntame la fe. Pues para que venga la fe y se active la fe, tenemos que saber manejar esas situaciones adversas en nuestra vida. Cuando digo, hermanos, que Bartimeo ya no se etiquetó, yo pudiera decir el apellido de Bartimeo, Bartimeo el ciego, en la espalda el ciego, como apellido. Pero él dijo, yo no quiero que me digan Bartimeo el ciego, simplemente me llamo Bartimeo. Hermanos, cuando nosotros nos etiquetamos, yo puedo ver a un Moisés etiquetándose y diciendo, soy tartamudo, yo no puedo. Veo yo en el libro de Ruth a una Noemí etiquetándose por las circunstancias difíciles, las circunstancias que le pasaron a Noemí. Pierde a su esposo, pierde a sus hijos, pierde su tierra, pierde todo, regresa a su ciudad natal y no hay manera de que ella pueda ser restituida. ¿Y qué dice Noemí? Llámenme amarga, Mara. Se etiqueta. Pero Bartimeo, hermanos, nos enseña que no hay que conformarnos a la situación en la cual nosotros estamos viviendo.
llámese como se llame, estemos en la condición en la que estemos, tengamos el diagnóstico no favorable, pero tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Tenemos una esperanza, y esa esperanza es la que nos alienta a seguir adelante. Cuando Bartimeo, hermanos, no se conforma, fíjese bien lo que hace. Bartimeo no se conforma, y entonces Bartimeo oye que viene Jesús de Nazaret y enseguida actúa en fe sin conocer a Jesús. Fíjese, dice el versículo 47. ¿Qué hizo Bartimeo? Oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces. Aquí hay algo bien interesante. Cuando el versículo 47, hermanos, nos dicen que comenzó a dar voces, y luego en el 48, si usted se ubica en el 48, que dice que clamaba mucho más, son dos verbos, hermanos, que en el griego es kraseis, y ese verbo es un verbo en la tercera persona, y ese verbo está representando, y en la estructura del griego recae la acción en Bartimeo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Bartimeo, hermanos, estaba clamando, la acción recaía en él. Está en tercera persona. Dice, y clamaba mucho más. ¿Quién clamaba mucho más? Él. ¿Quién tenía necesidad? Él. ¿Quién necesitaba activar su fe? Él. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros decimos, y no que sea malo, es bueno, pero nosotros decimos, oren por nosotros, y yo me voy a otro lugar. Bueno, eso sucede ahí en Monterrey, espero que aquí no suceda. Pastor, ore por mí, por favor. Ponga a los diáconos a orar. Llamo y pongo mi petición a las hermanas y a los hermanos de la oración. ¿Y tú dónde vas a estar? Yo ando trabajando porque necesito. Bartimeo, hermanos, se enfocó. ¿Y qué hizo Bartimeo? Él clamó. Entonces la diferencia, hermanos, para no conformarnos a la situación que estamos viviendo, es entonces nosotros provocar que nuestra fe se active, no los demás. Es bueno que oren por nosotros, pero en este caso mi fe se tiene que activar, porque yo soy el interesado en recibir mi milagro o en recibir la respuesta que espero de parte de Dios. Entonces el desafío se acrecienta, porque si tú tienes necesidad, si tú estás batallando, entonces la responsabilidad cae sobre el ser humano de decir, tú necesitas, entonces tú ve a buscar lo que estás necesitando. Oh, qué interesante. La segunda palabra en el verso 48 dice que clamaba mucho más. Y el verbo, hermanos, es parecido, es ekresein, y es un verbo imperfecto. ¿Qué quiere decir el verbo imperfecto en la estructura del griego? Quiere decir que la acción se está realizando en ese momento. Volviendo a la escena, quiere decir entonces que Bartimeo clamó en ese ratito cuando Jesús estaba pasando, porque en ese momento necesitaba la respuesta de parte de Dios. Entonces yo necesito clamar cuando tenga la necesidad en ese momento, porque en ese momento puedo recibir mi milagro. Se fija cómo la acción, hermanos, recae en la persona de Bartimeo. No cae en unas terceras personas, sino cae en Bartimeo. Tanto la primera parte, hermanos, que dice que clamaba, y la segunda vez que dice que clamaba mucho más, tienen la misma connotación y tiene varios significados. Es porrumpir repentinamente, o con fuerza, o con vehemencia. Es alzar su voz, es clamar, es dar voces, es llamar a gritos, es chillar o es exclamar. A mí, para esta traducción o para lo que estoy empleando, me gustó lo de prorrumpir. ¿Por qué? Porque habla de que es repentinamente, habla que lo hace con fuerza, habla de que lo hace con vehemencia y habla de que lo hace con ímpetu. ¿Cómo salió Bartimeo de entre la gente? Irrumpiendo, porque necesitaba recibir su milagro. Ahora, ¿por qué clamó Bartimeo, hermanos? Fue un clamor inteligente lo que hizo Bartimeo, porque era la única forma de hacerse sentir y de oír entre las multitudes.
su necesidad de clamar, hermanos, desesperadamente, era la única oportunidad que él tenía para recibir su milagro. Entonces, con su clamor, Bartimeo clamó en el lugar correcto, clamó de la forma correcta y clamó a la persona correcta. Qué interesante. No dio gritos al ahí se va, no disparó al aire como decimos nosotros coloquialmente, sino que lo hizo de una manera inteligente, en el lugar correcto, de la forma correcta y hacia la persona correcta. No buscó alternativas, fue a la fuente correcta. Entonces, como primer punto podemos poner que Bartimeo no se conformó a la situación en la cual estaba viviendo. Como segundo punto, esa situación de no conformarse lo llevó a un desafío, lo llevó a activar su fe y lo llevó a clamar. ¿A quién? A Jesús. Y como tercer punto, hermanos, yo veo a un Bartimeo que es ahí donde nosotros batallamos, creo, porque nosotros no nos conformamos, no nos queremos conformar, clamamos a Jesús, pero cuando clamamos queremos que las cosas sucedan ya. Y si no suceden ya, entonces ya no oro. Entonces digo, Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, ¿por qué no me contestas? Pero lo que nos enseña Bartimeo y lo que puedo yo ver en la vida de Bartimeo, hermanos, y es una aplicación que quiero hacer, es que cuando nosotros tenemos una necesidad, hermanos, tenemos que ser insistentes, tenemos que permanecer y tenemos que insistir hasta escuchar la voz de Dios, hasta que podamos obtener una respuesta. ¿Sabe que Bartimeo, hermanos, enfrentó oposición? Dice el versículo 48. Primero vimos cómo Bartimeo estaba clamando y luego después cómo se atrevió a clamar mucho más. Pero cuando se estaba atreviendo Bartimeo, aquí viene la oposición. ¿Está conmigo en el 48? ¿Qué hacía la gente? ¿Para qué? ¿Cómo es la gente, verdad, hermanos? Pregunta, ¿a Bartimeo le interesó eso? Bartimeo, al contrario, dice que cuando lo reprendían para que callase, él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe qué pienso yo, hermanos? Aquí cuando viene toda esta multitud, que posiblemente había fariseos, que eran los contras, los saduceos, los herodianos. Entonces estamos hablando que en la multitud de gente posiblemente venía gente de alto calibre de conocimiento teológico, religioso, político, porque si era Jesús donde iban las masas. Pero esta gente, hermanos, era insensible a la necesidad de Bartimeo. Y esta gente era la que opacaba y crea oposición a la vida de Bartimeo. Bartimeo encontró oposición, hermano. Para nosotros, los cristianos, siempre va a haber oposición. Donde quiera que estemos, hacia donde quiera que vayamos, cuando decidamos levantarnos, cuando decidamos hacer los cambios y los ajustes, el primero que no está contento es nuestro adversario. ¿Quién es mi adversario? El prójimo, el que está al lado, el vecino. No, nuestro acérrimo rival es el enemigo. Y cuando nosotros, hermanos, salimos de la predicación de la iglesia llenos de fe, animados, motivados para poder continuar, el enemigo dice: no es cierto, no vas a poder. Mira, no puedes sanar. Mira, el Señor mira, tu Dios no te puede proveer. Mira cómo te rechazan. Mira cómo te hacen el feo. Y empieza Satanás a querer desanimarnos, cosa que no hemos entendido. Pero hoy, hermanos, la predicación va con un tono y con un tinte de que nosotros podamos entender y aprender que las dificultades y las adversidades son del diario vivir, pero que nosotros no somos de los que retroceden, sino que nosotros en Cristo Jesús tenemos una esperanza. Tenemos los recursos, tenemos los medios, tenemos el alcance de la palabra de Dios.
¿Qué es lo que nos falta entonces? Salir de la zona de confort. Pero eso es lo que le cuesta trabajo al ser humano, salir de esa zona de confort, salir de su inconformidad. Y es más fácil decir, Señor, es más fácil, hermano, fíjese hasta dónde llega el ser humano. Es más fácil echarle la culpa a otros que tomar nuestra responsabilidad. Y hoy la responsabilidad como hijos de Dios nos desafía a que activemos la fe para obtener nuestro milagro. La oposición vino, hermanos, porque Bartimeo decidió levantarse. Cuando usted decide levantarse, cuando usted decide generar nuevos hábitos, entonces vendrá la opresión. Pero ¿por qué se impuso Bartimeo, hermanos, ante la oposición? ¿Por qué salió avante Bartimeo? Porque tenía necesidad, porque iba en busca de la respuesta divina, porque era la única oportunidad de ser salvo de su martirio, porque no se intimidó por las personas, porque los que buscan, hermanos, las respuestas de Dios tienen que asumir la fe y el valor para luchar por la victoria que les está preparada de parte de Dios. Tenemos que aprender a luchar, a desafiarnos. ¿Cómo reaccionó Bartimeo, hermanos, ante la oposición? Clamó mucho más. Para terminar, hermanos, Bartimeo escuchó el llamado de Jesús. Verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Hermanos, Jesús quería ver a Bartimeo para darle un trato personalizado. El llamado de Jesús era el resultado de una lucha por la victoria. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene que luchar, perseverar para poder tomar la victoria. Bartimeo respondió el llamado, hermanos. Bartimeo, sin ver, nos enseña a ver. La grande paradoja. Un ciego nos desafía a ver lo que es una fe activa. ¿Quiere ponerse sobre sus pies los que están aquí? Y los que están allá en casa, cierren sus ojos. Reflexionen la manera en que le habló Dios. Reflexione sobre la manera hacia dónde se está desafiando su fe. Sabe que en los milagros actúa el poder de Dios, pero así también actúa el poder de Dios y actúa la fe de las personas que lo buscan. Es decir, una parte le corresponde a Dios y la otra parte a la persona. Y yo estoy seguro que Dios hace su parte. La pregunta aquí sería: ¿estamos haciendo lo que nos corresponde? Con la fe activa, hermanos, se puede alcanzar la victoria. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por confrontarnos en esta noche con la realidad de la vida, que la vida es compleja y que la vida es pasajera. Padre, ayúdanos a enfocarnos no en las vicisitudes, no en los afanes, sino ayúdanos a enfocarnos en la grandeza de tu poderío y a disfrutar cada etapa de la vida. Ciertamente mis hermanos tal vez están pasando, Señor, por una situación difícil, y tal vez su fe, Señor, se ha visto afectada. Tal vez su fe se ha visto menguada y desgastada. Padre, tal vez hay algunos de aquí o a través de esta transmisión que sienten, Señor, que tú no los escuchas. Pero hoy, Señor, yo los he desafiado a actuar en fe, Señor, para que puedan alcanzar la victoria.
y que así como Bartimeo, Señor, no se conformó a su situación y tenía motivos suficientes para conformarse a su estado, Señor, y a su condición. Tu palabra dice que oyó que tú pasabas. Hermano, hoy tu fe se activa, porque es por el oír donde se activa la fe. Es en la iglesia donde tu fe se ve restaurada. Es en la iglesia donde tu espíritu se vivifica. Es en la iglesia donde te fortaleces y a través de la palabra de Dios, para que puedas salir y hacer los embates que el enemigo te está atacando. Hoy en el nombre de Jesús, hoy en el nombre de Jesús, tu fe se activa para que no te conformes a lo que estás pasando, sino que cada reunión y que cada que abras la Biblia puedas generar una expectativa de fe. No te etiquetes, no te conformes. Levántate en el nombre de Jesús y clama a Jesús. Tú clama, tú que quieres el milagro, tú que quieres ver la respuesta, tú el necesitado. Es tu responsabilidad clamar, gritar, irrumpir y decirle: Señor, te necesito. Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. No te conformes. Y a pesar de la oposición, levántate, porque en el nombre de Jesús la mano de Dios se mueve a tu favor. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos has desafiado. Gracias, Señor, porque sé que hoy se activa la fe de mis hermanos, y esa fe los va a llevar, Señor, a ver tu mano poderosa. Señor, esa fe los va a llevar a aceptar el llamado. Esa fe los va a llevar, Señor, a despertar los dones. Esa fe los va a llevar a despertar los ministerios. Padre, en el nombre de Jesús, obra, Señor, poderosamente. Padre, para ti no hay distancia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, a través de las redes, Señor, toca los hogares. Si hay alguien que está clamando, si hay alguien que necesita tu ayuda, si hay alguien, Señor, que no tiene fe, ánimo, esperanza, inyecta fe, inyecta ánimo, inyecta esperanza. Espíritu Santo, obra en los corazones. Padre, gracias por desafiarnos y gracias por movernos de nuestra zona de confort. Ayúdanos, Señor, a movernos en fe, a actuar en fe y recibir nuestra recompensa, o aquí en la tierra o en la eternidad, Señor. Pero enséñanos a pelear la buena batalla. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor, por tu palabra. La gloria y la honra para ti, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por su palabra. Saludos a los que están en casa y dejo el lugar a quien corresponda. Vamos a sentarnos un momento en lo que disponemos nuestra ofrenda y nos despedimos. Así que vamos a...